¿Qué tal? Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en su podcast Aquí Estamos. Y precisamente hoy aquí estamos para hablar de un tema que muchas veces nosotros dejamos de lado, lo pasamos por alto, pero que sin duda alguna afecta directamente nuestra vida cotidiana. Y nos referimos al tema del presupuesto general de la nación y los servicios básicos. Y para entender un poco esto y darle respuesta a una pregunta muy importante que es ¿cómo impacta en nuestro bolsillo este tema? Nos acompaña Rafa Lemus, un experto en esta materia, con quien vamos a tratar de darle un poquito de soltura a esta pregunta. Rafa, gracias por estar con nosotros. No, a ti por la invitación y gracias a la orden. Sobre tu consulta, la población se ve afectada de dos maneras. Una es que el presupuesto incluye todos los impuestos, todos los cobros de contribuciones y cualquier otro pago que se haga a las instituciones públicas. De esa manera, la población contribuye generando ingresos para ese presupuesto. Y lo segundo, en la medida que el gobierno brinda servicios con ese dinero que recibe, por ejemplo, educación buena, hay un servicio a favor de la población, pero si el servicio es malo, la población tiene que gastar además extra en educación, ¿verdad? O sea, algunas personas que tienen una posición que les permite hacer ese gasto extra, lo hacen porque la educación es mala que brinda el gobierno. Igual en temas de salud, si tú vas y no hay medicinas, entonces te toca pagarlo. Ok, Rafa, pero a ver, vamos a poner un ejemplo básico. Cada uno de nosotros en nuestros hogares tenemos un presupuesto para que nuestro hogar, para que nuestra casa funcione. Obviamente ese dinero sale de nuestros salarios, pero en el caso del gobierno, para entender un poco cómo se subsana el presupuesto. El gobierno, en efecto, como tú lo indicas, así como una familia tiene su listado de ingresos y de gastos, el gobierno, el presupuesto es exactamente eso. Los ingresos, las fuentes de ingresos son lo que cobra por impuestos, lo que cobra por todas las contribuciones, ejemplo, cuando se compra la gasolina, cuando se compran bebidas alcohólicas, eso va a un fondo de salud, en el caso de la gasolina es para un fondo para también apoyar al gobierno, para reparar calles, que es el FOVIAL, etc. Y también la otra es que el gobierno recibe ingresos pequeños, ¿verdad? Donaciones. Y otra cantidad importante, que es la tercera fuente de ingresos, que son los préstamos, desembolsos de préstamos. Ahora, pero para ver un poquito más, Rafa, como tú mencionabas, parte del dinero que el gobierno gasta viene de nosotros. Nosotros se lo entregamos a ellos para que ellos supuestamente lo inviertan, valga la redundancia, en nosotros. Pero ¿de qué manera directamente influye en los servicios públicos que recibimos este presupuesto? Después, con todo ese dinero que el gobierno tiene estimado, empieza a planificar los gastos y las asignaciones para cada institución. Y ahí es donde el gobierno define cuánto va a destinar para educación, para salud, para reparar calles, etc. Y de esa manera incide en las demandas de la población, ¿verdad? Porque cada familia tiene un interés distinto. Por ejemplo, si es una familia que está comenzando y tiene hijos, va a necesitar servicio de educación y espera que el gobierno se lo brinde en una zona cercana y con una escuela e infraestructura pues normal y que reúna el mínimo, y profesores que den una educación de calidad. Eso es lo que la población espera, igual en el tema de salud, reparación de calles, etc. Ahora, de acuerdo a lo que tú nos estás comentando, no sé, se me viene a mí la idea. Obviamente un recorte en cierta cartera de Estado o en cierto rubro del presupuesto va a generarnos un servicio de menor calidad. Enfoquémonos ahorita quizás en salud. Salud, si más no recuerdo, es la cartera de Estado que más recorte lleva. Actualmente sabemos que el Servicio de Salud Pública está enfrentando grandes problemas, falta de médicos, falta de medicina, pero recortar aún más el presupuesto de salud no viene a agravar esta situación. Y es ahí donde digo yo, hey, hay que ponerle coco. ¿Por qué nos están quitando servicios de salud? Prácticamente eso es lo que está sucediendo. Sí, es un tema bien complicado, ¿verdad? Pero en efecto es como tú lo describes. Si yo estoy dando una provisión de servicios de salud con una cantidad de médicos, comprando una cantidad de medicinas, con la infraestructura que existe, y de repente
le quito, por ejemplo, creo que está programado quitarle para el ejercicio 2025 cerca de 170 millones de dólares solo a la cartera de salud, de un total que recibe de más o menos 1.200 millones. Entonces es bastante. Eso lo que implica es que va a tener menos médicos, menos personal sanitario, menos capacidad para comprar medicinas e insumos médicos. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Un ejercicio con menos capacidad de brindar servicios de salud. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora más frecuente que ya ocurre? Que la gente va a llegar al hospital, lo van a atender, pero después de hacer una gran cola y esperar mucho tiempo. 2, no le van a entregar todas las medicinas. 3, le van a programar cuando requiera atención ya de intervenciones, le van a programar citas más de 6 meses, más de 1 año, que es una manera de decirle a algunos pacientes que no lo van a atender. No, y aquí solo ves, dándole un poco de espacio a la pregunta, ¿cómo incide en nuestra vida cotidiana? Hombre, una familia que recién tiene un niño tiene que llevarlo para que cumpla su cuadro de vacunas. Uno busca el Seguro Social o algún hospital nacional porque entendemos que ahí está el servicio. Nos ahorramos un poco en una clínica privada, pero quitando este recorte, obviamente, eso te afecta y te obliga a buscar una clínica privada porque no vas a esperar que 1 o 2 meses para ponerle las vacunas al niño. Sí, es que esos son, digamos, los problemas que se derivan de no tener una gestión ordenada y planificada. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es básicamente eso. El gobierno hizo una expansión de gastos y de deuda que ahora ya no puede manejar, pero es un desorden que él mismo generó. Y ahora los costos de su desorden se lo pasa a la población. O sea, nos afecta, ¿en qué nos afecta la discusión del presupuesto y por qué es necesario entenderlo? Precisamente porque son los servicios generales que el gobierno tiene que darnos, los principales que se ven afectados y los que nos permiten de alguna forma contar con un poco de ahorro y hasta cierto punto también que nos retribuyan los impuestos que pagamos. Sí, así es. Ahora, un gobierno que no hace eso, sino que tiene un desorden de exceso de gastos sobre los ingresos, recurre a más deuda. Y la gente parece ser indiferente y no le da importancia a las noticias de que el gobierno de repente emite un préstamo de 200, uno de 300, hoy son más seguidos los de 1.000 millones, y la población pareciera que esas noticias no le impactan, pero sí tiene un efecto, porque esa deuda se tiene que pagar. Solo hay 2 maneras de pagarla, con más impuestos o recortando gastos, que es lo que estamos pasando. No, y es que lo que tú dices es totalmente cierto, porque muchas veces pensamos que el tema del presupuesto de la nación es algo netamente para los políticos, netamente para economistas o expertos en el tema, pero definitivamente tiene un impacto muy directo y cercano a nosotros. Y es ahí quizás la importancia de lo que queremos llevar ahora, Rafa, que se entienda y que la gente se interese en cómo se asigna el dinero público, especialmente en estos tiempos donde estamos viviendo una crisis económica. Sí, es bien importante que todas las familias, dependiendo de dónde residen o de su situación del hogar, va a tener necesidades. Por ejemplo, si está en situación de pobreza, esperaría un apoyo del gobierno. Si está con niños pequeños, esperaría apoyo de temas de educación, de salud. Si es una persona que tiene producción o tiene necesidad de movilizarse, va a ser bien importante el acceso y el estado de las calles. Entonces, todo eso tiene que estar planificado en los recursos del presupuesto. No, yo creo que la gente espera un apoyo real, no algo fantasioso, un apoyo que de verdad te ayude a salir de este momento de crisis económica que está viviendo El Salvador, no necesariamente una medicina amarga, que prácticamente es lo que estoy entendiendo que va a ser este presupuesto para el próximo año. Sí, digamos que es parte de la medicina amarga decirle a la población que le vas a quitar recursos de salud y de educación y que por lo tanto los servicios en cantidad y en calidad van a desmejorar, tanto en salud como en educación, porque vas a tener menos médicos, menos medicinas, menos capacidad de atender en ambas áreas. Pero tú en los años anteriores te has reventado una expansión de infraestructura deportiva, de eventos de Miss Universo, gastando cientos de millones de dólares. Entonces hoy vas a tener diversión, el circo, pero no vas a tener lo que la población necesita, que es atención de salud y educación.
No, y es importante porque prácticamente estos años estamos viendo un gasto público excesivo, ya tú lo decías. Sí es cierto, sí se necesita entretenimiento, porque no se va a negar, pero también hay que centrarse en las verdaderas necesidades. No me dejarás mentir, si no, mal no recuerdo, el presupuesto del otro año sí lleva incrementos para que Casa Presidencial aumente su publicidad y le está quitando a algo tan básico como la salud y la educación. Sí, o sea, este gobierno es bien pro y tiene mucho énfasis a gastar en publicidad, en campañas para levantar la imagen del presidente y de su gestión. Pero gasta millones y paga a un montón de gente. Yo no me opongo en sí a que se invierta en infraestructura deportiva y sí se necesita Sí, que espacios se para los necesitan jóvenes, esos espacios. pero también hay que tener racionalidad. Ejemplo, en el país ya teníamos el estadio privado del Cuscatlán, teníamos el estadio Flor Blanca que se podía mejorar sin hacer la gran transformación, pero se hizo. Y se está construyendo un tercero, que es un nuevo estadio con fondos chinos, que se pudo haber decidido una donación para otro fin, otro hospital, por ejemplo. O reparación de las escuelas que tanto se Así necesitan. es, reparación de escuelas. O sea, hay que recordar que la educación es la principal herramienta que nos permite a nosotros salir adelante. No solo a nosotros, sino que al país en general. Sí. Recordemos que solo tenemos un hospital especializado en niños en el país. Con esos fondos de otro estadio, mejor se hubiera invertido en poner un hospital de niños para Oriente y uno para Occidente. O sea, desconcentrar la demanda. ¿Y a quién le va a beneficiar o le beneficiaría que se hicieran esas construcciones? Únicamente a nosotros. Y eso nos deja ver la importancia de que este presupuesto nosotros como población lo conozcamos y veamos a dónde en realidad están los puntos de emergencia que tiene el gobierno. Vaya, hay un montón de necesidades de la población, sobre todo reparación de calles que vemos que no se hacen y que la población ha empezado a resolver haciendo un bacheo con su capacidad, con sus recursos, sin las técnicas, que es una manera de ir resolviendo. Pero ojo, la gente paga impuestos para que eso se haga y no está ocurriendo. ¿De cuánto es el presupuesto, Rafa? Ahorita está llegando a los 9.700 millones de dólares, o sea, casi 10.000 millones de dólares. A ver, no sé si te voy a agarrar a quemarropa aquí, pero tú tendrás el dato de esa cantidad, cuánto en realidad se está invirtiendo para la parte social, para la parte de salud, de educación en general. A ver, en salud son cerca de 1.200 millones de dólares y en educación, que es el presupuesto más alto en las carteras, cerca de 1.300 millones. ¿Eso equivale a un porcentaje de 20, 30%? No, o sea, ahí estamos hablando como 4,5% del porcentaje del PIB en educación y cerca de 3,5% para salud. ¿A cuánto no se necesita también para reactivar el agro? Que es parte fundamental. Estamos viendo los agromercados y todo, pero sabemos que esa no es una solución tan real. No hay apoyo para los sectores en situación de pobreza, que serían, hay un grupo que está radicado de pobreza extrema en la zona rural y hay que llevarle la capacidad de generar ingresos. Y eso sería con programas agrícolas o agropecuarios. Pero ese apoyo integral para sectores productivos o pequeños productores agrícolas no existe. Bueno, Rafael, ya el tiempo nos está comiendo, un tema que sin lugar a duda 10, 15 minutos no nos alcanzan para abarcarlos, pero esperamos que ahora ya haya un mayor entendimiento o un mayor interés por la gente de conocer este presupuesto que aún no se ha aprobado. Está en discusión en la Asamblea Legislativa y entendería yo que se estaría aprobando en las próximas semanas. Pero, Rafa, a ver, ya para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje para la gente para que busques interés o se cree ese interés en conocer este tipo de temas que, como venimos diciendo, nos afectan en nuestra vida diaria? Yo creo que el presupuesto es la ley que define los gastos y por lo tanto es bien importante que la población se preocupe de que sus necesidades se vean reflejadas en esos gastos e inversiones del gobierno. Y la única manera que eso puede ocurrir es que exista una capacidad de comprender y conocer ese informe y además pedir cuentas de ese dinero, porque es dinero de la población. No, bueno,
Gracias, Rafa, te agradecemos este espacio y esperamos que ahora entendamos, me incluyo, que el presupuesto no solo es una cuestión de números, sino que es un tema que nos abre las puertas al desarrollo, que nos abre las puertas a nuestra evolución y a nuestro crecimiento, tanto económico como social. Y con esto nos estamos despidiendo y les estamos agradeciendo su sintonía y les invitamos a continuar estando atentos a las redes sociales de Arena para conocer más de lo que estamos haciendo, cómo se va encaminada la renovación y quedamos para la próxima ocasión. Gracias.